Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Alex de nuevo. En este vídeo lo que vamos a hacer es cambiar la batería de este iPhone 11, ¿vale? Como podéis ver, la batería está en 76% de vida. Lo que vamos a hacer es cambiarla sin que nos ponga el mensaje de pieza desconocida. Como podéis saber ya, pues estos teléfonos pues necesita que se le haga un trasplante, ¿vale? Del flex original de la batería, ¿vale? A esta nueva batería, y que así se tiene que programar también pues los ciclos y la salud de batería. Eso por explicar, lo voy a hacer cuando voy a desarmar bien la batería. Igualmente, para este todo proceso lo que vamos a necesitar es el teléfono, obviamente, la programadora la que voy a utilizar hoy es la JSID, ¿vale? Y también lo que vamos a utilizar también y necesitar es su flex de la batería, ¿vale? Y obviamente pues la batería nueva. También, y lo que vamos a necesitar también es estaño especial para las baterías, ¿vale? No vale cualquier estaño porque no se puede soldar bien. En cambio con este es especialmente para eso. Lo que voy a hacer es poner el vídeo en cámara rápida para así desarmar el teléfono y sacar la batería, y luego pues ya regresamos con el proceso y lo voy a explicar bien, ¿vale? Bien chicos, pues aquí ya lo tenemos desarmado, ya hemos sacado la batería. Pues siempre me gusta que saque bien la batería, por eso he desarmado el vibrador, así que salga con facilidad, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a conectar la pantalla, ok. Conectamos la batería nueva, en este caso esta, nos va a poner obviamente mensaje de pieza desconocida, ¿vale? Y mientras pues arranque, vamos a programar esta batería, ¿vale? A ver, le explico un poco. Este teléfono tiene la pantalla y la batería encriptado, ¿vale? Él tiene que tener su IC para reconocer que esas piezas son suyas, ¿vale? La pantalla, el IC que está encriptado es este de aquí, de abajo. Y en la batería es la placa entera de la batería. Ok, pues ahora lo que tenemos que hacer, mira, aquí le hemos puesto una batería nueva. Es una batería que seguramente si lo conectamos a un programa te va a poner que es 100%. Lo que pasa que el problema es que solo que no la reconoce, te pone mensaje importante sobre la batería. Eso no es nada malo, el teléfono va a funcionar bien igualmente con todo. Lo que pasa que claro, pues hay gente que no quiere tener esos mensajes. Mira, como podéis ver aquí también, pieza desconocida, bla bla bla, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es esta batería programarla, ¿vale? A 100%, porque vamos a ver, nosotros lo que le ponemos aquí al teléfono es una batería nueva. La batería tiene 100% de vida. Lo que pasa que el teléfono simplemente pues eso, te pone un aviso que no es la suya, pero eso no significa que la batería está mal. A ver, si para eso lo que se necesita hay diferentes tipos de programadora. Aquí tenemos la JC, también hay Qianli, hay más, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, pues cada programadora te traen sus flex especial de fábrica de ellos, lo que ellos están ahí, con ellos están trabajando, ¿no?
lo que tenemos que hacer, porque mira, si ponemos la batería, simplemente la conectamos, ¿vale? Te pone el porcentaje y todo. Lo que pasa que si le quieres dar activar para los ciclos, como podéis ver, no repair cable detect, ¿vale? Que pone. Y ahora pues eso, no battery detect. A ver, le vamos a dar aquí. Vamos a ver. No repair cable detect, ¿vale? Eso, ¿qué pasa? Pues que esta programadora, si no le ponemos este cable, que es de la marca suya, JC, pues no lo va a reconocer. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es un proceso un poco más complicado. Vamos a poner este a un lado, para así lo veis mejor, ¿vale? El flex de la batería, como podéis ver, está así, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, mira, doblamos el flex, primero lo ponemos recto. Por la mitad del flex lo doblamos hacia adentro, ¿vale? Lo veis. Este cable, como podéis ver, pues tiene el conector para la batería y este para la placa. Lo ajustamos aquí, ya se queda bien. Le damos la vuelta entera y sacamos el conector para la placa base, ¿vale? Nuestro conector de la batería pues está enchufado a este cable. Ahora lo que cogemos es la programadora, vamos a conectarla, rad success, halt battery, vale, nos pone que tenemos que activar, vale, activate, vale. Vale, ya como podéis ver, 100%, ¿vale? Y los ciclos, como podéis ver, tiene 788. Le damos ciclos clear, ¿vale? Ciclos 0%, ¿vale? Entonces, esta batería ahora mismo ya recordemos que es la suya de fábrica. Lo que hemos programado aquí es el flex, ¿vale? Se ha programado el flex porque esta celda tiene 700 cargas, ¿vale? Y tenía 76 de vida. Ok, ahora el siguiente proceso es así. El teléfono tiene que dar el aviso de pieza desconocida. Lo ponemos a cargar, vamos a mirar si está cargando. Fenomenal, carga correctamente, vale. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es, lo que tenemos que hacer aquí es desconectar directamente la batería, ok, nada más, y conectar directamente la batería suya del teléfono con el flex programado. Arrancamos, vamos a ver si enciende, parece que sí. Le vamos a meter carga para ver que está cargando correctamente, y sí, lo está haciendo. Vamos a esperar a que arranque y ahora debería en un poco tiempo ponernos la salud de la batería, ¿vale? O sea, 100%. Vamos a ver. Listo, está reconociendo la batería, está cargando. Hay casos que a veces lo pones y te pone que da 0% de vida y no está cargando. Suele pasar cualquier cosa. Mira, directamente, como podéis ver, ya no tenemos el mensaje. Batería, salud de batería, 100%. Ok, lo que tenemos que hacer ahora, chicos, vamos a probar otra vez que carga. Sí, está cargando correctamente. Vale. Ahora, lo que tenemos que hacer es sacar el flex. Ahora, para decirlo otra vez y a ver, espero que quede muy claro. Lo que tenemos aquí es la batería suya del teléfono, ¿vale? Que está programada la placa suya de la batería a 100%. Pero esta celda tiene 76% de vida. Y lo que tenemos aquí es una celda nueva de batería con 100%. Lo que pasa es que no la reconoce el teléfono. Lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar este flex de aquí a esta batería, ¿vale?
y nada más. Luego obviamente el flex está programado 100%, la batería está nueva, está todo correcto. El método que yo voy a utilizar pues en este vídeo, más adelante voy a hacer con el soldador de puntos, lo voy a hacer con cautín, ¿vale? Hostia, esta no es la... Lo voy a hacer con el cautín, ¿vale? Vamos a utilizar una punta, utilizo una JBC T210 que va súper bien para este trabajo, que es un trabajo bastante delicado. Y nada, lo que voy a hacer, chicos, es poner el vídeo en cámara rápida para así sea más corto el vídeo. Y ya os digo, lo que tenemos que hacer, lo vais a ver ahora en el vídeo. Vamos a cambiar simplemente esos flex de aquí a aquí y nada más, ¿vale? Vamos con el vídeo en cámara rápida y... Vale, chicos, pues aquí está, ¿vale? Ya como habéis podido ver en cámara rápida, lo que he hecho es transferir la placa, el flex de la batería original, ¿vale? A esta nueva batería. Aquí está el flex de la batería nueva, como podéis ver es compatible obviamente. Ok, pues ahora lo que vamos a hacer, coger el teléfono, vamos a conectarla para ver que está todo bien. Vale. A veces si no enciende cuando presionáis el botón, no os preocupéis, lo ponéis a cargar. Y ahora, como nos ha dado ya la manzana, ese es buen signo, es que va a cargar, ¿vale? Sí. Vamos a ver si arranca. Perfecto, como podéis ver arriba reconoce la batería, conectamos, nos muestra carga, eso es signo bueno y ya está. Tampoco no tenemos ningún mensaje ni nada y 100% de capacidad. Le digo eso porque suele pasar a veces que le haces el trasplante y luego pues igualmente algo puede salir mal y que no te reconozca la batería y así seguido, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora, pues como podéis ver, ya está todo bien, está cargando. Voy a cerrar completamente el teléfono y ya está, ¿vale? Por eso pues ponemos cámara rápida y listo.
Muchísimas gracias por ver este vídeo y recuerda, si necesitas un cambio de batería de tu iPhone, nosotros te podemos ayudar. Y recordar, dato muy importante, si la batería ya ha sido cambiada y no disponéis de la batería original, pues no se puede no se puede recuperar el porcentaje de la batería. Si os ha gustado el vídeo, pues dejarme un buen like, y he visto que también mucha gente lo que hace es ver el vídeo, lo que pasa que no se suscribe. Pues vamos a suscribirnos, así ayudamos al canal que crezca y así pues generar más contenido para ustedes. Una vez más os doy la gracia por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo y cuidaros. Chao.